Bueno, como ustedes pueden ver ahí, ¿m? Hoy día vamos a hablar de lo que es el examen mental. Ya hemos nombrado esto, ya hemos hablado, ¿cierto?, de que el examen mental es el equivalente al examen físico que hacen los médicos, ¿no es cierto? Cuando uno va a un médico, el médico hace una serie de preguntas eh, respecto de la historia de la enfermedad, desde cuándo, cómo, eh, las variaciones que ha tenido, y también algunos antecedentes, especialmente antecedentes mórbidos personales y familiares. Eso se llama anamnesis. Después, el médico nos hace pasar, por ejemplo, una camilla y nos examina. Eso es el examen físico, que cada especialidad tiene un examen físico distinto. Bueno, en el caso de lo que llamamos los trastornos mentales, o sea, este campo, ¿no es cierto?, compartido entre la psicología y la psiquiatría, el examen de los procesos mentales se llama examen mental. Bueno, entonces yo, a propósito de la idea de examen mental, voy a plantearles un resumen que nos ayude a saber qué mirar, en qué enfocarse respecto de todo lo que hemos visto en el último tiempo, a lo largo de casi todo el curso. Hemos visto una enorme cantidad de alteraciones de la sensación, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, etcétera. Bueno, después viene la pregunta: ¿y cómo priorizo? ¿Mm? Es lo que vamos a hacer hoy, ya. Entonces, examen mental. La unidad que nosotros acabamos de terminar en el curso se llama semiología psiquiátrica. Acuérdense que la semiología es el estudio de los signos. Entonces, un examen mental es un ejercicio semiológico, es decir, nosotros nos dedicamos a buscar o a identificar signos y síntomas de eventuales trastornos mentales. ¿Mm? Si quieren una definición un poquito más acabada, tienen ahí una definición de ¿no es cierto?, de la Universidad de Navarra, donde dice que es parte de la entrevista psiquiátrica o psicológica que explora y recoge el estado emocional y el funcionamiento y la capacidad mental del paciente. ¿Ah? A veces uno lo capta sin necesidad de intencionar la entrevista. Hay ciertos signos, hay ciertos síntomas que se nos hacen, que se nos presentan más o menos evidentes. Otras veces nosotros tenemos que saber interrogar o saber buscar de manera un poquito más proactiva, intencionada, la presencia de ciertos síntomas. ¿Mm? Ya, pero ¿qué comprende este examen mental? Y aquí es cuando yo les digo que les voy a presentar en la práctica un esquema con todo lo que hemos visto hasta acá, llamado semiología psiquiátrica. Primero, ¿m? Hay un par de cosas que llamamos observaciones iniciales. Con todo sujeto, eh, eventualmente paciente que estamos entrevistando, primero nos fijamos en su presentación y cuidado personal. La vestimenta, si la vestimenta adecuado o no a la edad, por ejemplo, al, al problema que dice, o al dolor o al sufrimiento que dice presentar la persona, si hay cuidado o no en cómo se viste, el aseo personal y la edad que representa. Claramente no es lo mismo alguien que se queja de estar muy triste si llega, por ejemplo, perfectamente arreglado, bien vestido, cuidado, si es una mujer que llega bien pintada, por ejemplo, a alguien que llega vestido con lo primero que encontró en la mañana, apenas aseado. Esas son dos cuestiones distintas. ¿Mm? Entonces, ya en el primer contacto, la primera observación que hacemos es la presentación y el cuidado personal con que se presenta el sujeto, la sujeta. Y en segundo lugar, ¿m? Eso que nosotros estudiamos dentro del capítulo de psicomotricidad, que tiene que ver con la actitud, el contacto.
Y ahora sí nos empezamos a encontrar con nombres ya conocidos. Por ejemplo, contactos facilitados. ¿Mm? Cuando la persona expresa eh, excesiva familiaridad con el entrevistador. ¿Mm? Y un trato más amistoso que el que corresponde a la circunstancia. O encontramos eso que llamamos adhesividad. La persona aparece como alguien pegote en el contacto. Por el contrario, alguien que aparece más bien evitativo o suspicaz. O definitivamente es alguien que se muestra con una actitud negativa o un pseudo contacto. Bueno, es decir, aparece como que hubiese un contacto social, comillas, normal, pero en realidad es un contacto como si fuera un contacto, no es un contacto real. Bueno, esos términos ya los estudiamos, ustedes los conocen, los tienen también en la bibliografía y nos permiten ponerle nombre a estas observaciones iniciales. O sea, cómo se presenta la persona. Segundo, con qué actitud y cómo establece el contacto con nosotros. Eso es lo primero en lo cual uno se fija en una entrevista. ¿Mm? Luego viene todo ese gran capítulo que ya estudiamos respecto de los procesos cognitivos, de los más básicos a los más sofisticados. Y ahora los vamos a ordenar algo distinto de cómo los estudiamos en la unidad pasada. Ahí. Partiendo en primer lugar por el grado de alerta, lo que llamamos la conciencia, en términos de cuán alerta o no está el sujeto. Está hiperalerta, o sea, está hipervigilante, ¿m? O por el contrario, presenta algún grado de embotamiento eh, o lo que también llamábamos un estado crepuscular. ¿Eh? Entonces, muy alerta es un sujeto hipervigilante. La persona puede tener ciertos grados de embotamiento, que es lo contrario, que van, ¿no es cierto?, desde la obnubilación hasta alguien que está en coma, que ya es el extremo, es alguien que pierde la conciencia. Y por último, el estado crepuscular, que si se acuerdan bien, cuando estudiamos los trastornos de la conciencia, dijimos que era una suerte de eh, experiencia tubular. La persona está embotada, pero además circunscrita a un afecto o a una temática particular, sin prestar mucha atención a lo que ocurre en el entorno. Entonces, en primer lugar, conciencia. De hecho, ustedes van a ver las fichas clínicas. eh, Clásicamente, lo que aparece en la clínica es paciente establece buen contacto con el entrevistador, se muestra alerta y orientado. ¿Mm? O el paciente presenta algunas dificultades al momento de establecer contacto con el entrevistador, aparece embotado, o sea, son de las primeras cosas que nosotros observamos. Ya. Junto con eso, perdón, es que no sé qué le pasa, está medio lento ahí. Junto con eso, ¿no es cierto? Observamos, y nosotros lo estudiamos como dos cuestiones juntas, el grado de atención y concentración. Es decir, la persona, cuán capaz es de mantener la atención de manera focalizada. Nos escucha, entiende las preguntas, ¿m? Eh, es capaz de concentrarse en la entrevista, o por el contrario presenta distintos grados o tipos de distractibilidad. Y ahí está lo que nosotros estudiamos como problemas de atención y concentración. La persona puede o no puede concentrarse o cuánto le cuesta concentrarse. Y lo tercero es la orientación. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos de tres tipos de orientación: temporal, espacial y autopsíquica.
Desorientación temporal, la persona está perdida en el tiempo. Espacial, en el espacio, no reconoce o no sabe dónde está. Y autopsíquica respecto de sí mismo. Está perdido respecto de quién es. ¿Mm? Podemos tener a alguien que no sabe bien en qué fecha estamos, no sabe bien que está, por ejemplo, en una entrevista, en un consultorio con un profesional, ¿Mm? O alguien que está desorientado autopsíquicamente, es decir, no sabe bien quién es o dice que es otra persona. Entonces, lo primero que uno observa respecto de estos procesos cognitivos más básicos es el grado de alerta, de concentración y la orientación. Y típicamente el reporte de un examen mental es paciente lúcido, orientado, capaz de seguir instrucciones, o no. ¿Mm? Entonces, esos son como los niveles más básicos de lo que llamamos procesos cognitivos, es decir, los procesos que nos ayudan a, eh, a establecer un vínculo con eso que llamamos el entorno o la realidad. Ahí. Después siguen procesos cognitivos más elaborados. ¿Mm? Y aquí aparece, en primer lugar, la percepción, la sensopercepción. Es decir, y ahí tenemos que indagar si puede haber problemas de estesia, es decir, sensibilidad exacerbada o sensibilidad disminuida. ¿Mm? Eso está muy vinculado al grado de alerta. Luego, si la persona presenta algunos fenómenos extraños como parestesia, sinestesia o agnosia, no reconoce los estímulos, ¿Mm? eh, confunde canales sensoriales, ¿Mm? O presenta sensibilidades eh, que no son, digamos. ¿Mm? Experimenta sensaciones que no corresponden. Y después el gran capítulo que lo estudiamos con calma, que es el de las alucinaciones, si hay o no presencia de alucinación. ¿Mm? La presencia de alucinaciones eh, nos hace pensar que estamos frente a un estado psicótico o un cuadro psicótico, y entonces ahí tenemos que empezar ya a trabajar en un diagnóstico diferencial. Luego, algo que no alcanzamos a estudiar, pero que yo le subí en un PowerPoint sobre que eran los trastornos de la memoria y los trastornos del lenguaje. De hecho, cuando nos juntamos la semana pasada con las personas que tenían dudas sobre la guía de estudio, salieron varias dudas sobre la memoria y el lenguaje, porque efectivamente no lo vimos en clase. ¿Mm? Está en el Caponi y yo le subí un material que está en la plataforma. Bueno, cuando hablamos de trastornos de la memoria, básicamente lo que estamos identificando si hay amnesia y qué tipo de amnesia, es decir, hay pérdidas de memoria, ¿m? De la memoria reciente, de la memoria de largo plazo, de amnesia lacunar, es decir, de un periodo, de un espacio en el tiempo, y también si es que hay pseudoreminiscencia, fabulación, es decir, si la persona rellena esos problemas de amnesia, como suele pasar, por ejemplo, en quienes tienen trastornos en la demencia, en trastornos ya de deterioro orgánico, por ejemplo, vinculados a la edad, empiezan a fabular, a inventar recuerdos. Y eso son las pseudo-reminiscencias. Y y por último, el gran capítulo del pensamiento. ¿Mm? Que aquí aparece cortito, pero ya se acuerdan, era un gran capítulo que le dedicamos un buen tiempo, donde observamos la velocidad con que la persona piensa, si hay, eh, si hay aumento en la velocidad del pensamiento, taquipsiquia, si ese aumento llega a producir desconexión lógica entre las ideas, ideofugalidad, o por el contrario, si hay enlentecimiento e inhibición del pensamiento. ¿Mm? Nos fijamos también en la estructura del pensamiento. Aquí yo les nombré algunos fenómenos nomás,
pero que son los más importantes. Si en el fondo la persona tiene pensamiento detallista, le cuesta ir al grano, le cuesta ir al punto y se da muchos rodeos antes de llegar a la idea central. Si la persona tiene problemas de abstracción, que es pensamiento concreto, si hay problemas en la conexión lógica entre las ideas que nos expresa la persona, que es pensamiento disgregado, y si existen fenómenos como, por ejemplo, bloqueos del pensamiento o neologismo, creación de nuevas palabras, ya sea a través de la condensación, en fin, al de la contaminación, etc. En el contenido del pensamiento, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Si hay la presencia de ideas delirantes. Y si encontramos ideas delirantes, tenemos que ver muy claramente si esas son verdaderamente delirantes o delirantes primarias, si son ideas deliriosas, es decir, ideas u ocurrencias que son comprensibles a partir del afecto que domina a esa persona, si son ideas deliroides, es decir, que estas ideas u ocurrencias delirantes se dan en un contexto de problemas de conciencia, como por ejemplo bajo el consumo de droga o bajo el consumo de alcohol. Y por último, cuando hablamos de control del pensamiento, básicamente lo que queremos saber es si hay pensamientos obsesivos. ¿Mm? Entonces, haciendo un resumen, ahí, de ese capítulo que llamamos procesos cognitivos, nosotros tenemos que observar el grado de alerta, la capacidad de concentración y la orientación temporoespacial y personal del sujeto. Luego, si hay ciertos fenómenos extraños a nivel perceptivo, si hay problemas de memoria y si hay fenómenos que pudieran representar una alteración del pensamiento, una alteración de la velocidad, de la estructura, del contenido o del control. ¿Mm? O sea, ahí tienen un esquema de qué es lo que nosotros observamos cuando hablamos de procesos cognitivos. Luego, un capítulo fundamental, y que muchas veces en realidad se nos aparece a primera vista, es el capítulo de los afectos. Nosotros estudiamos psicopatología de la afectividad y ahí aquí tenemos que saber observar. Primero, ¿cuál es el humor predominante? ¿Mm? Si es que hay un afecto que esté marcando claramente eh, el estado y el comportamiento de esa persona, ya sea la alegría, la tristeza, o el desagrado, o la apatía. Si es que hay presencia de ansiedad, o si pudiera haber presencia de eso que llamamos afecto evoide, chancero, pueril, infantil. ¿Mm? ¿Qué otra cosa nos interesa ver? Si la persona está en un estado de disforia, de incomodidad, malestar, euforia, que es todo lo contrario, la persona está contenta, exultante, expansiva, o está eutímica, es decir, en un estado de ánimo más bien normal y parejo. Y por último, a nivel de la emocionalidad, es decir, la capacidad de la persona para responder a los estímulos en términos emocionales, si hay rigidez emocional, por el contrario, si hay labilidad emocional, o sea, cambios bruscos en el estado de ánimo, y si hay incontinencia emocional, es decir, la persona se encuentra desbordada por sus emociones. Si hay inquietud interna, que va vinculado básicamente a la ansiedad, si hay aplanamiento afectivo, ¿m? La persona no eh, apenas reacciona emocionalmente, y si hay concordancia o discordancia ideoafectiva, es decir, si el relato, lo que la persona nos está contando, va acompañado de manera coherente con el afecto. O sea, yo puedo estar contando algo terrible y estar riéndome. Eso es discordancia ideoafectiva. ¿Mm? En, en resumen,
lo que llevamos hasta acá. En un examen mental, yo observo el cuidado personal, el aseo, la presentación personal, el contacto y el comportamiento en el contexto de entrevista. ¿Mm? Luego observo una serie de procesos afectivos que van desde lo más básico, que es el grado de alerta, hasta lo más complejo, que es cómo anda su pensamiento o sus procesos de pensamiento, y luego cómo anda su afectividad. Si existe un humor predominante, si hay un estado de ánimo marcado, si la persona refiere bienestar o malestar anímico, ¿m? Y eh, cómo está su comportamiento emocional más inmediato, si hay labilidad, incontinencia, inquietud, y si hay concordancia o no ideo-afectiva. Todo esto es un resumen de lo que ya hemos visto. Bueno, y el último capítulo, que fue también lo último que estudiamos hace ya 15 días, tiene que ver con la psicomotricidad. Ah, no, no es el último capítulo. Parece que el computador está medio... Ahí, ya. La psicomotricidad. Bueno, yo les hice una síntesis de lo que vimos porque era mucha información. Primero, alteraciones de la motricidad básica. ¿Mm? Si hay hipomimia, hipoquinesia, si hay inhibición psicomotriz, es decir, si la motricidad está disminuida en algún tipo, ya sea a través de la expresión, o sea, la mímica está disminuida, los movimientos están disminuidos, o ya podemos encontrar un cierto grado de inhibición psicomotriz. Definitivamente la persona tiene una dificultad en el plano de movilizar su corporalidad. Por el contrario, si tenemos una actividad facilitada, ¿m? La persona se mueve más, ¿ah? Expresa más en el plano de la psicomotricidad, pudiendo llegar hasta lo que llamamos la agitación psicomotriz. Es decir, la persona aparece ya con movimiento o con distintos grados de descontrol en el plano motriz, ya sea producto de una crisis psicótica, una crisis de angustia, ¿m? O una crisis maníaca, pero ya tenemos a alguien agitado, que es uno de los primeros motivos de consulta en las urgencias psiquiátricas. Después, si es que existen algunos fenómenos, ¿m? De movimientos trabados o dificultades para llevar a cabo ciertos movimientos, o si existen ciertos movimientos involuntarios, como la praxia, la ataxia, la caticia, la perseveración. Y ahí es muy importante algo que vimos en la última clase, que tiene que ver con que hay ciertos movimientos de este tipo, la caticia, la perseveración o la apraxia, la ataxia también, que puedan estar asociados al consumo de fármacos. ¿Mm? Muchas veces eh, los fármacos, sobre todo los fármacos neurolépticos, producen fenómenos que puedan simular un cuadro neurológico como un pseudo Parkinson, por ejemplo, ¿Mm? Y otras alteraciones motrices. Entonces tenemos que saber observar cómo la persona se mueve, cómo son los movimientos. Y en segundo lugar, la presencia o eventual presencia de lo que llamamos síntomas catatónicos, ¿m? Que son síntomas motrices que caracterizan un tipo de esquizofrenia. Y ahí nombramos un montón. Yo les puse aquí algunos, pero la presencia de catalepsia, ya sea rígida o flexible, la presencia de estereotipia, de ecopraxia, de amanenamiento o definitivamente de comportamientos bizarros. ¿Mm? La presencia de este tipo de comportamientos extraños nos hacen sospechar inmediatamente que estamos frente a un cuadro psicótico de tipo esquizofrenia catatónica. ¿Mm? Entonces, ese es el esquema que yo les traía, que es lo que hemos visto hasta acá.
¿Mm? Digamos, procesos cognitivos, afectivos, psicomotricidad. Le agregué en un principio ciertas cuestiones básicas que igual las vimos, que tiene que ver con la adecuación a la situación de entrevista, la presencia personal y el contacto. Al final, agregué otra cosa que es la capacidad de juicio, que la capacidad de juicio no se observa tan directamente, sino que es algo que uno intuye al momento de realizar una buena entrevista. Uno dialoga, pregunta, contrapregunta, confronta, etcétera, y eso nos llevan a establecer cómo anda el juicio. Ahora, cuando hablamos de juicio, ¿de qué estamos hablando? Primero, vamos a hablar de tres cosas. Del juicio de realidad. ¿Ah? El juicio de realidad es lo que se pierde en los estados psicóticos. ¿Mm? Es la capacidad primero para distinguir la fantasía de la realidad. ¿Ah? O para distinguir los deseos de la realidad. El neurótico puede sufrir porque sus deseos no son realidad, pero reconoce la diferencia. ¿Mm? En el psicótico se pierde la distinción entre fantasía y realidad. Y lo que es muy importante, ¿cuál es la capacidad para dudar o matizar las propias creencias? Dijimos que en la psicosis, en el caso, por ejemplo, del delirio, una cuestión fundamental es, es que no, las alucinaciones también, la capacidad de poner en duda, o al revés, la certeza casi absoluta o absoluta frente a determinada percepción o determinada idea. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de juicio, lo primero, lo más evidente, es si el juicio de realidad está conservado o el juicio de realidad está perdido, alterado. ¿Qué otro tipo de juicio nos interesa? Lo que se llama el juicio social, la capacidad para darse cuenta de los efectos de los actos propios y reconocer y comprender las normas sociales. ¿Mm? O sea, por ejemplo, alguien nos está relatando algo que pasó. ¿Mm? Y nos cuenta, bueno, en ese momento yo salí corriendo, eh, boté una bicicleta que estaba a la entrada, pero no podía hacer otra cosa. Y uno contrapregunta. ¿Mm? ¿Qué cree usted que pasó? Bueno, obvio que me da vergüenza. Seguramente esa gente habrá pensado de mí tal y tal cosa, pero no podía hacer más porque en ese momento tal, bueno, la persona tiene capacidad para darse cuenta del efecto que produce lo que hizo. Lo otro es la capacidad para reconocer y comprender normas sociales, es decir, eh, desde cuestiones básicas de por qué estamos usando la mascarilla, hasta de qué efectos tienen, por ejemplo, si yo me pongo, no sé, pues, a piropear a alguien de manera inapropiada en un contexto que no es el contexto, no es un contexto festivo. ¿Mm? Si soy capaz de relacionarme o no con esas normas sociales que suelen ser más bien implícitas. Y por último, solemos incluir también en la capacidad de juicio la capacidad de introspección, saber si la persona es capaz de observarse a sí misma y de tomar posición. Cuando uno hace una pregunta tan básica como, ¿y usted qué piensa? Eso obliga a la persona a tomar una posición y decir, bueno, yo no estaba de acuerdo, pero en ese momento no podía decir otra cosa porque, bueno, la persona es capaz de tomar una cierta posición, es capaz de observarse a sí mismo. Y en ese momento, ¿qué sintió? Me dio mucho miedo. ¿Mm? Y me doy cuenta que ese miedo fue lo que me llevó a hacer X cosas. Tiene capacidad de introspección. ¿Ah? Estos son elementos un poco más sutiles, sobre todo el juicio social y la capacidad de introspección, pero que también son muy importantes para poder hacernos un diagnóstico de, de la psicopatología de quien tenemos al frente. ¿Mm? Entonces, eso es lo que yo les traía a modo de síntesis de lo que ya hemos visto.
Estas láminas, ustedes las tienen en la plataforma, guárdenlas, porque les tiene que ser como un mapa mental, un esquema conceptual para aprender a observar, ¿m? Y guiar una entrevista cuando el objetivo de la entrevista sea hacer un examen mental. Es una manera también de ordenar la información que vimos, la cantidad de trastornos y alteraciones que vimos durante toda la unidad de semiología psiquiátrica. Por eso, esto les permite juntar cosas, agrupar cosas y priorizar. ¿Mm? Lo que yo les estoy mostrando acá es lo que uno, cualquier psicólogo, da lo mismo la especialidad que tenga, debería saber observar. ¿Mm?